Muy buenas tardes a nuestra querida comunidad. Vamos a hablar un poquito sobre algunos estudios de tipo académico, sociológicos, desde la psicología del deporte e incluso la economía política, que explican cómo sociedades e individuos justifican, normalizan y adoptan conductas de conformismo ante el bajo o mediano rendimiento en el ámbito deportivo. En la literatura, digamos, de este tipo, este fenómeno no se etiqueta, digamos, desde la palabra informal mediocridad, sino bajo conceptos como identificación social disfuncional, sesgos de atribución causal, sesgos de supervivencia y la mercantilización del entretenimiento pasivo. Por ejemplo, desde esta psicología social, lo que es el Berging y el Corfing, la psicología social explica que el agradecimiento o conformismo incondicional a través de estos mecanismos de protección de la identidad y la autoestima del aficionado, pues algunos estudios han demostrado que cuando un equipo pierde constantemente o mantiene un rendimiento bajo, el fanático experimenta una persona a su propia identidad, una amenaza. Para protegerse, reconfigura su narrativa. Pasa de exigir victorias a enaltecer valores abstractos como el aguante, la fidelidad o el sufrimiento. El conformismo se convierte en un mecanismo de defensa psicológica. Y esto, bueno, pues ya lo explicaremos más adelante en lo que sería el caso de la selección de fútbol mexicana varonil. Y también está esa ilusión de pertenencia. Hay algunas investigaciones sobre el fanatismo deportivo que describen el fenómeno como una necesidad patológica de pertenencia. Es decir, la persona aficionada agradece un rendimiento, digamos, regular por la sola existencia y permanencia del equipo, aunque no siempre gane. Le sigue proveyendo la estructura comunitaria, los rituales de fin de semana, la validación social que se necesita. En este caso, bueno, no sería tanto el fin de semana, sino pues la etapa mundialista. Está esta psicología del deporte, sesgos de atribución y clima motivacional. Hay una teoría que es el de las atribuciones causales de Bernard Weiner. Aquí se evalúa cómo los deportistas y la prensa explican los resultados. La complacencia surge cuando los fracasos recurrentes se atribuyen a factores externos e incontrolables, el clima, las decisiones arbitrales, el presupuesto, incluso la suerte o la fortuna, en lugar de factores internos y modificables, como lo sería la falta de preparación, la falta de un proyecto, la estrategia deficiente, el bajo rendimiento. Y al externalizar la culpa, el rendimiento regular queda completamente justificado ante la opinión pública. También se encuentra esta parte de, digamos, esta sociología crítica, el pan y circo moderno y la mercadotecnia, ¿no? El famoso anestésico social y la transferencia de riqueza. En este caso, la sociología crítica del deporte demuestra que la industria del entretenimiento deportivo se beneficia de la irracionalidad del consumidor. Es decir, muchas industrias operan como corporaciones financieras donde el amor a la camiseta se explota comercialmente. Un rendimiento deportivo regular, ¿no? O incluso mediocre se tolera o justifica socialmente porque las narrativas mediáticas épicas e hiperbólicas se encargan de enmascarar la falta de logros técnicos con la parte del drama, la polémica, esta mercadotecnia emocional que mantiene altos niveles de consumo sin necesidad de mejorar el producto deportivo real. También está la romantización del subdesarrollo, ¿no? En diversas regiones. Hay estudios socioculturales que señalan cómo la escasez crónica de infraestructura y la corrupción gubernamental en el sector acaban por moldear una mentalidad colectiva donde el simple hecho de clasificar a un torneo o competir decentemente es celebrado como una hazaña heroica. El conformismo social y el agradecimiento institucionalizado no son más que el reflejo de la baja expectativa que la propia sociedad tiene de sus instituciones públicas y organizativas. Eh, por ejemplo, ¿cómo se podría relacionar esto que ya hemos comentado con la actuación de la selección mexicana varonil, sobre todo en instancias mundialistas? Sobre todo, bueno, desde lo que fue ayer el partido de octavos de final, donde Inglaterra eliminó a México con este marcador de 3-2 en el Estadio Azteca, que fue, digamos, ya una cuestión histórica, para mal,
porque bueno, en el 70 y en el 86 había sido eliminado México, pero fuera del Estadio Azteca. Eh, por ejemplo, esto funciona como un caso de, digamos, un estudio de caso para validar estas teorías que se han mencionado. Por ejemplo, esta reconfiguración de la identidad social. Tras la eliminación, los titulares mediáticos y los fanáticos no se enfocaron en las graves desatenciones defensivas, estos 3 errores que se cometieron en los goles de Inglaterra, en los 2 de Bellingham y después en el penal que cobra Harry Kane, por ejemplo, pérdidas de balón, desatenciones, como lo habíamos mencionado, en sectores defensivos. En su lugar se elogió de forma desmedida que el equipo dio la cara peleando con poco fútbol y mucho corazón, pero pues está el tema del poco fútbol, porque incluso estuvo la ventaja, ¿no? No solamente la ventaja de estar en casa con la afición, sino también de tener un hombre de más por varios minutos y ni siquiera así poder aprovechar, ¿no? El poder empatar el juego, ya ni siquiera darle la vuelta, sino empatar el juego, ni siquiera eso pues fue posible, ¿no? En este caso, y en donde pues más que digamos autocríticas que pudieron haber sido bastante pues en alguna medida bastante honestas, pues solamente se dirigen hacia este tema, ¿no? El tema de el jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero para muchas opiniones ni siquiera pudo darse de manera fehaciente el jugamos como nunca. Los reportes del postpartido, ¿no? En la Ciudad de México registraron que las aficiones continuaron, digamos, ciertas celebraciones a pesar de la derrota, al no haber argumentos deportivos de excelencia que se celebren como pudo haber sido el triunfo o el pase a los cuartos de final de este certamen. Pues la parte, digamos, masiva recurre al orgullo de su propio comportamiento como hinchada, es decir, el agradecimiento a la experiencia comunitaria. Digamos que eso ya es más hacia la parte del consuelo colectivo. Esto diluye por completo la exigencia de un fracaso estructural, el repetir esta fase de octavos de final por octava ocasión en los últimos 9 mundiales, imagínense. ¿No? Bueno, a excepción de Qatar, ¿no? Que ahí ni siquiera se calificó, ¿no? a las fases, digamos, eliminatorias. Entonces, también está la fatalidad de las lesiones, la salida temprana de César Montes por lesión se convirtió inmediatamente en esta narrativa perfecta para justificar el desorden en la saga central y la posterior vulnerabilidad ante contragolpes letales, aunque bueno, ya habían caído un par de goles antes de esa parte, ¿no? Y bueno, el análisis popular asume que el plan de juego fracasó por mala suerte, por ejemplo, en esta cuestión de la lesión, eximiendo responsabilidades dentro de un sistema, ¿no? De juego, de una estrategia, ¿no? En donde, bueno, pues hay una escasez de piezas de recambio del mismo nivel de élite. En este caso, el cuerpo técnico y los jugadores recurrieron a frases complacientes, como no les puedo reprochar nada, o estuvimos buscando lo que pensamos que era nuestro, ¿no? Incluso declaraciones emitidas por los propios jugadores, por el propio director técnico, donde la autocrítica pues es prácticamente inexistente en ese sentido. Al calificar el rendimiento del rival como algo que pues es fuera de este mundo, ¿no? El equipo de élite, casi equipo invencible, históricamente poderoso. Pero de ahí, pues la derrota ante este plantel, pues se normaliza, ¿no? Se compitió contra futbolistas de primer nivel, por ende perder por un solo gol de diferencia se lee como un logro pues de resiliencia y no como una deficiencia técnica acumulada, ¿no? Ciertamente. Y entonces aquí viene pues el tema de la mercantilización del y si sí, que bueno, pues ya desde la sociología crítica está esta monetización de la ilusión sin resultados, ¿no? En donde días antes del partido la FIFA confirmó que la playera de la selección mexicana fue la más vendida a nivel global en todo el catálogo de Adidas, en el torneo, y esto demuestra empíricamente que la pasión se explota con éxito sin importar el mérito deportivo. El hecho de que México avanzara invicto en la fase de grupos y eliminara a Ecuador en la ronda previa sin recibir gol generó lo que la academia define como una ilusión masiva de pertenencia y grandeza. El drama del 3-2 en un partido clásico, entre comillas, le permite a las televisoras y patrocinadores vender la derrota como una caída heroica, perpetuando el ciclo comercial rumbo a futuros torneos y alimentando pues, el conformismo de un consumidor que se conforma con haber competido al tú por tú, entre comillas. Entonces, pues son varios detalles que se han ignorado en esta parte. La sociedad mexicana no premia el éxito absoluto, sino la estética del sufrimiento.
Es lo que, bueno, pues han concluido algunas opiniones en este tema. Como siempre, un placer. Nos vemos.